Lo que antes el del bar, el fontanero y el constructor tenían en billetes debajo de la almohada, pues ahora hay formatos mucho más evolucionados, casi me atrevería a decir que más privados y por supuesto más versátiles por la digitalización. Y como nos han tocado mucho los cojones, la verdad, en estos últimos días con la desatención del gobierno, nos hemos dado más cuenta que nunca de que pagamos impuestos para ellos y no para nosotros. Bueno, pues abriremos un poquito el melón de lo gris. Internacional, Alex Algarci y su firma fiscal.io. Buenos días familia, por aquí estamos una vez más. Hoy os traemos un tema de esos que hemos tocado de forma tangente y de forma directa en muchas ocasiones, pero que sí que sentimos cuando atendemos a clientes en consultoría que hay muchos conceptos errados acerca de las famosas LLCs, ¿vale? Así que ahora que asistimos un poco a la era post-Crypto Spain, post la LLC vale para todo, pues vamos a intentar aterrizar algunos conceptos sobre cuándo es útil, cuándo no, cuándo es peligrosa y cuándo no. Así que vamos a hablar desde qué son realmente hasta cuál es la utilidad que tienen en la teoría y cuál es la utilidad que tienen también en la práctica. Y sabéis que en público no me suelo aventurar a tocar eras grises, pero estamos grabando esto en los días siguientes a la desatención y el abandono completo por parte del gobierno, me da igual si autonómico o central, a los afectados por la DANA, y me parece que es más legítimo que nunca que hagáis lo que sea por no pagar impuestos. Incluso nos vamos a aventurar en este vídeo a tocar un poco de esas áreas grises que normalmente no tocamos porque no serían correctas, pero que, bueno, esto es un granito de arena en nuestra forma de luchar contra la aberración que acabamos de vivir en los últimos días. Así que vamos a lo primero de todo, y es ¿qué son las malditas LLCs? Porque está habiendo tanta información confusa, bueno, lleva años habiendo información confusa. En muchos casos no es que sea confusa, sino que es correcta, pero para un target en particular, que si no eres tú y asumes esa información, pues estarás sacando conclusiones erradas. Así que, ¿qué es una LLC? Las siglas son de Limited Liability Company, y eso no es nada que nos suene ajeno a los españoles. O sea, compañía de responsabilidad limitada, es decir, las SLs, que todos conocemos. ¿Qué pasa? Que una mayoría de LLCs, en su uso natural, digamos, que es el de un ciudadano estadounidense, crea una LLC para desarrollar su negocio, esa sí es prácticamente asimilable a una SL española, ¿vale? Es cierto que puedes elegir en determinadas circunstancias cuál va a ser el tratamiento fiscal de esta LLC, de manera que se comporte como una SL, es decir, que pague su impuesto de sociedades, que será, pues en Estados Unidos hay una parte federal que es común a todos los estados, y después cada estado tiene la potestad de añadir algunos puntos de gravamen adicionales, que normalmente son los más progres, ¿no? Nueva York, California y todos estos. En otros como Florida o Texas, pues prácticamente no hay. En cualquier caso, estas no son las LLCs con las que estáis familiarizados, porque para los no estadounidenses, la LLC casi siempre se va a comportar como una entidad fiscalmente transparente. Y esto, que puede parecer un palabra confuso, en realidad no lo es, y es muy sencillo y además es autodescriptivo. Es transparente porque el beneficio que tiene esa LLC, que tiene esa empresa, en lugar de pagar un impuesto de sociedades, no paga absolutamente nada a tío Sam, no paga absolutamente nada en Estados Unidos, porque su beneficio se transparenta a la renta personal del socio. De ahí el término sociedad fiscalmente transparente. Hasta aquí, más o menos, creo que a estas alturas del cuento lo teníais todos más o menos controlado, ¿vale? Es verdad que también genera confusión cuando son disregarded entity, cuando son partnership. La realidad es que se pueden comportar ambas como fiscalmente transparentes. El requisito que necesitamos que esta sociedad tenga para que no pague absolutamente nada en Estados Unidos, insisto, no porque sea un paraíso fiscal, sino porque tributa a nivel de socio, y si el socio no vive en Estados Unidos, no pagará nada. Entonces, esto se dará cuando no tengamos, bueno, por resumirlo mucho, que no tengamos establecimiento permanente en Estados Unidos. Pero esto lo que viene diciendo es que no debemos tener ni un establecimiento físico allí, ni tampoco empleados, ni tampoco asimilados a empleados, como son los famosos single contractors, es decir, autónomos, pero que trabajan en exclusiva para nosotros. Si se da una de estas circunstancias, nuestra empresa tendrá que tributar en Estados Unidos, pero si no se dan y son el 90, me atrevería a decir 99% de las que poseéis vosotros, nuestra audiencia, pues casi siempre se cumplirán estos requisitos y por tanto no tendrá que tributar nada en Estados Unidos, ¿vale? Esa es solo la mitad de la historia. Una vez definida la LLC y cómo tributa o no en origen,
vamos a ver cómo sería en destino y lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en si vives en España o en otros países de alta presión fiscal, o si vives en otro país optimizado que combine especialmente bien con esta LLC. Entonces, vamos a comenzar con España, porque es donde os voy a cortar un poco más las alas o donde menos exótica o menos útil resulta. Bien, es sencillísimo. Igual que no tributa nada a nivel corporativo, como impuesto a sociedades en Estados Unidos, ese beneficio se transparenta a nuestra renta española y no va a donde vendrían los beneficios de una empresa española, que sería a la base del ahorro, que recibiríamos dividendos, porque eso que recibimos no son dividendos. Los dividendos se reparten después de haber pagado impuestos sobre sociedades. En este caso, como no pagamos sociedades, el rendimiento que recibimos para Estados Unidos se llama distribution, pero para España es una atribución de rentas. Vale, y es exactamente igual que una renta del trabajo. Va a tributar exactamente igual que una nómina o que la facturación como autónomo. ¿Vale? Es exactamente igual, es decir, cero ahorro fiscal. Es más, probablemente pagarás más que si tuvieras una simple y común SL española. Esto haciéndolo todo limpito y por el libro. Y después estaría la otra posibilidad, que es ok, LLC en Estados Unidos, que no tributa en Estados Unidos, combinada con residencia fiscal en un país que no sea España, o que no sea Francia, o que no sea Alemania. Ante esto volvemos a tener dos puntos de vista, que es cómo tributan estos rendimientos y cómo es vista la LLC para el país donde somos residentes. Por ejemplo, yo vivo en Portugal. En el Reino Unido sucedería de la misma manera. Estos dos países, y hay algunos otros, no reconocen este fenómeno que os he explicado de la transparencia fiscal. Esto quiere decir que para un residente fiscal en el Reino Unido o para un tío como yo, la LLC no es transparente, está separada del socio. Por tanto en cuanto yo no transfiera nada, que esa transferencia puede ser facturación, que yo lo haga como autónomo a mi empresa, puede ser una distribución, la distribution famosa de la que os hablaba, pero ahora yo vivo en un país donde no reconoce la transparencia. Entonces no se puede dar ese fenómeno de atribución de rentas que os comentaba que se daría en España. Por tanto, para Portugal, además por consulta vinculante, sería un reparto de dividendos, que en Portugal tributan al 28%, salvo que seas NHR. Entonces, en relación al tratamiento fiscal, pueden verla lo normal, que es como transparente, que es como ha sido concebida, o como no transparente, si este concepto jurídico no encaja en el ordenamiento tributario de Portugal o del Reino Unido en este caso. Después está la cuestión de cómo tributa, que como bien os digo, Reino Unido o Portugal pues tributará como dividendo al 28%, al 20 y pico por ciento en el Reino Unido, salvo que tengamos regímenes especiales tipo non-dom, tipo NHR. Y está los países a los que ya te mudarías específicamente para optimizar este tipo de vehículos. Aquí los más sencillos, los países de tributación territorial de Latinoamérica. Estáis familiarizados con el concepto, entiendo, y si no, lo desarrollamos en otros vídeos, pero viviendo en un país simple y llanamente como puede ser la República Dominicana o Panamá o Costa Rica, pues simple y llanamente tendremos que diferenciar lo que es nuestro trabajo de lo que es el beneficio de la empresa. Vale, para hacerlo pulcrito. Luego, esto estamos en el plano teórico y ahora os voy a abrir el melón de lo que sucede al final en la práctica. Pero en el plano teórico a mí me gusta hacer algo limpito. Y si somos españoles y algún día planteamos volver a España y estamos temporalmente en Costa Rica, pongamos, es importante que declaremos las cosas cuando hay una cierta flexibilidad en esta declaración, que las declaremos de la forma adecuada para prepararnos para la vuelta. Entonces, hagámoslo como si viviéramos en España y como si tuviéramos una SL. Es decir, vives en Costa Rica, emites facturas a tu propia empresa por tu gestión de la misma, exactamente igual que hace un administrador hacia su propia empresa, que en España puede tener nómina, puede facturarle, pero fiscalmente es lo mismo. Entonces, le facturas por un lado a tu empresa, la cantidad que consideres oportuna, la valoración que tú razonablemente y acorde más o menos a mercado puedas darle a ese rol que haces. Le facturas 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes a tu empresa. De tal manera que después de que tu empresa te pague a ti y todos los demás gastos que puedas tener, tendrá un beneficio. Ese beneficio es el que distribuyes a tu renta personal, que como vives en un país de tributación territorial y esa renta procede del exterior, estará en la mayoría de los casos exenta. Y ahora nos vamos a alejar del plano teórico y vamos a ver lo que en realidad queréis escuchar, que es para qué se utilizan en la práctica. Os he hablado de dos vertientes, la vertiente optimizada fiscalmente y la vertiente de mierda, que es en la que tributas en España básicamente. Bueno, de la primera de esas vertientes optimizada realmente no hay mucho que decir, no tiene sentido alejarse de la teoría y alejarse de lo blanquito, blanquito y pulcrito cuando ya estamos tributando poco. Evidentemente, los que queréis explorar áreas más grises lo hacéis cuando la tributación supone pues un petardazo y supone que tengamos que poner el culo, sonreír y dar las gracias en ese sentido. Y como nos han tocado mucho los cojones, la verdad, en estos últimos días con la desatención del gobierno, nos hemos dado más cuenta que nunca de que pagamos impuestos para ellos y no para nosotros. Bueno, pues abriremos un poquito el melón de lo gris. Y es que la
única utilidad real que tiene una LLC para un residente fiscal en España, con la excepción de un Amazon FBA en Estados Unidos y un par de excepciones contadas más, lo normal es que la LLC en España se utilice como una suerte de cartera B, digital en este caso. Es decir, lo que antes el del bar, el fontanero y el constructor tenían en billetes debajo de la almohada, pues ahora hay formatos mucho más evolucionados, casi me atrevería a decir que más privados y por supuesto más versátiles por la digitalización. Pero es importante tener claro esto, porque aunque yo no lo voy a promover y yo siempre os voy a animar a tomar una estrategia solvente y blanca que os permita dormir tranquilos por las noches, sé que muchos de vosotros estáis empezando. Y como estáis empezando, ni tenéis una espada de Damocles encima, ni el ojo de Sauron observándoos, ni incluso aunque os pillen muchas veces va a merecer la pena fiscalizaros de las cantidades, porque todavía no movéis cantidades grandes. Y el problema es que si lo hacéis todo por la línea, nunca conseguís sacar la cabeza. A poco que os sale, os cortan. A poco que salís, os van a cortar. Entonces, honestamente, me parece que está legitimadísimo que optéis por áreas grises en esta fase de vuestro emprendimiento, si este es vuestro caso. Entonces, quiero que entendáis, y estoy siendo extremadamente claro en esto, que la única utilidad real de una LLC en España es el asimilado a los billetes B de antaño. Exactamente eso. Tienes que entender que todo el circuito deberá ser gris, dinero que entre en esa LLC será gastado de forma gris. O sea, si lo asimilas a B digital, pues ya vas a tener todas las respuestas prácticamente. Esto no es tan complejo de hacer. Ahora os daré un par de tips intentando no embarrarme demasiado, que sabéis que esto puede ser ciertamente problemático para nosotros, pero estamos en este punto en el que me da igual, francamente. La gran cuestión aquí es que debéis entender cuáles son los mecanismos por los cuales os van a pillar. Los lugares desde donde os van a llover las hostias, hablando claro. Disculpadnos que hay un negro aquí. Entonces, un poco en la línea esta de operar con... Y ya pasando al último bloque, en el que os voy a hablar un poco de la problemática actual a nivel, sobre todo operativo, con las LCs, ya de paso, pues voy a condimentar el apartado anterior. Es muy importante para mí señalar que las LCs probablemente dentro de unos años sean más una cosa del pasado. No las LCs en un sentido amplio, como las he descrito al principio, sino esta utilidad que los no americanos estamos extrayendo, o el uso que le estamos dando. El primero de esos problemas es la bancarización. Empieza a ser cada vez más difícil acceder a soluciones bancarias con nuestras LCs. Aquí de nuevo, un banco está encantado de cogerte como cliente. Te va a facturar las comisiones que correspondan y demás. ¿Qué no quiere un banco? ¿O por qué está siendo tan difícil este proceso? Un banco lo que no quiere es ser vehículo de ninguna actividad ilegal. Por tanto, todo lo que hagáis que pueda contribuir a demostrar que esa empresa es una empresa real, lo cual puede ser contradictorio con el punto anterior, por eso os lo estoy mencionando, os va a ayudar. Desde un dominio mail corporativo, la web, tener ya facturación a clientes, tener ya contratos firmados. Todo tipo de diferentes pruebas que puedan contribuir a la idea de que esa LLC es una empresa real. La web no solo hagamos una landing, también tengamos un aviso legal que pues está adecuadamente detallado, y todo eso son cosas que el banco va a verificar para asegurarse de que te puede coger como cliente, ¿vale? Entonces tengamos muy presente que esto no solo se ha vuelto más difícil, sino que además es una tendencia que probablemente continúe en este sentido. Otra de las grandes cuestiones es que muchos de vosotros habéis escuchado aquello de que las LCs no se rigen por el CRS, que es FATCA, que es Estados Unidos, que es mucho más privado, más blindado, más tal. Yo he sido el primero que ha divulgado mucho sobre esto, y el problema es que os habéis creído que eso es como, no sé si la capa de invisibilidad, si una carta blanca para hacer lo que os dé la gana. Y este es el problema principalmente, porque diréis, no, pero yo solo lo gasto en cosas no nominativas y no sé qué y no sé cuánto. Y te digo, vale, pero ¿de dónde la estás fondeando? ¿De dónde te llega el dinero? No, lo facturo a mis clientes. ¿Tus clientes te pagan desde SLs? Y sí. Y digo, bueno, pues estás dejando facturas en las contabilidades de tus clientes. Y dice, sí, pero si no, ¿cómo llevo el dinero? Yo no estoy entrando en cómo llevas el dinero, estoy entrando en por dónde te pueden llegar los problemas. ¿Que son tickets bajos y no llegan al 347? Bueno, pues digamos que en el 347, que es un modelo declarativo, meramente informativo, que no tributario, que obliga a las empresas a informar de quiénes son sus clientes o proveedores, porque afecta tanto a compras como a ventas, con los cuales han transaccionado por más de 3.000 euros al año. Y digamos que lo que vuela por debajo de eso, pues Hacienda le da un poco igual, pero lo que sí entra en este umbral, que además es ciertamente bajo, 3.000 euros al año, IVA incluido, aunque esto no sería de importancia en la LLC, pues eso sí. Y lo que puede suceder es que por mucho que tu LLC sea privada,
algo que puede darse es que vayan a tu cliente y le digan: esta factura, justifícame con qué servicio corresponde y quién te la ha prestado. Y van a pedir datos de contacto, van a pedir teléfono, van a pedir email. Entonces, por ahí va a hacer fallas vuestra estrategia. Por mucho que lo gastéis de forma prudente, respetando ciertos límites y respetando cualitativamente en qué tipo de bienes hacemos ciertos pagos, os van a llevar las hostias por el otro lado, por el del origen. Y hay un último punto que también, en este caso, no os he escuchado a vosotros como audiencia confundidos, sino lo que he escuchado es a otros, iba a decir asesores, a otros influencers, vamos a decir, hablar de la protección. Es decir, en el último punto he hablado de la privacidad y que no es tan absoluta como puede parecer, aunque sí es infinitamente mayor a empresas de cualquier otra parte del mundo. Sí que hay un componente de protección patrimonial del que yo también hablo y yo he sido promotor, pero que la forma en la que se está comunicando no se ajusta exactamente a la realidad, y es lo que nosotros internamente, esto no es una nomenclatura técnica, le llamamos los blindajes de las LLCs, que por cierto, así como el producto sale bastante, el blindaje no suele ser tan valorado por las personas, y es lo que nos dará esa protección, te he pillado, sé que lo has hecho mal, sé que tienes estos bienes, te los voy a reclamar y no te los voy a poder quitar. Eso es lo que creéis que os da una LLC y no os lo da. Pero no es que no os lo dé porque el vehículo no sirva, sino por el uso que habéis hecho de ella. Y voy a intentar ser muy breve con esto porque puede ser confuso. Las LLCs tienen una cosa que la traducción sería un poco de protección ante órdenes de embargo. Vale, eso no es que exista como tal en español, pero es una traducción literal del concepto en inglés. Entonces aquí la gran cuestión es que un juez americano, cuando reciba una petición, bueno, si la recibe de un funcionario de Hacienda, le da igual. Básicamente, no voy a decir que se limpien el culo con ellas, pero casi. La cuestión es cuando esa petición la hace un juez de otro país con el que Estados Unidos tiene convenio FATCA y muchos otros. Lo que va a determinar que un juez americano levante el velo corporativo y permita a nuestros acreedores internacionales acceder a nuestros bienes o no, es que posea este blindaje de forma efectiva o no lo posea. ¿Y de qué trata este blindaje? Pues es algo muy sencillo de entender. Un juez americano va a proteger los activos de tu LLC si la LLC es una entidad claramente separada de ti. Y aquí no estoy entrando en si es fiscalmente transparente o si tributa por sociedades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del uso que hacemos de ella. El juez americano nos va a pedir información y va a comprobar las cuentas de nuestra sociedad, que como no estamos obligados a hacer contabilidad, y sé que la mayoría de vosotros no la hacéis, nos van a pedir un medio alternativo de prueba, que será el extracto bancario. Y en ese extracto bancario van a ver qué uso hacíamos del patrimonio de esa LLC. Si era un uso estrictamente empresarial y no compramos en el Mercadona, ni compramos caprichos para nosotros, ni viajes, entonces la separación va a ser completa, va a ser estricta, y por tanto, del mismo modo que tú no has hecho un uso personal del patrimonio de la LLC, el patrimonio de la LLC no estará supeditado a tus cagadas personales o a tus juicios y acreedores que como persona física poseas, ¿vale? Entonces, yo no digo que una LLC per se requiera de este blindaje, pero si en tu mente está darle este uso de protección, esta caja negra indestructible de si se va todo a tomar por culo, quiero conservar eso ahí, es muy importante que este blindaje sea completo. Bueno, familia, espero que después de este, espero que no tan tostón, os haya quedado un poquito más claro qué es y qué no es una LLC, para qué sirve y para qué no sirve, y cuándo la utilizáis bien, cuando lo utilizáis mal con peligro y cuando lo utilizáis mal sin peligro, ¿vale? Que estos matices son muy importantes. Y poco más que deciros, familia. Si queréis que os ayudemos en este proceso de dejar de pagar impuestos, de cambio de residencia fiscal, de estructuración fiscal y societaria en el extranjero, como siempre, os dejamos un enlace para una asesoría con nuestro equipo en el que os orientarán si finalmente podremos sentarnos largo y tendido a ayudaros o si no.